La modernización de la línea 1 del metro inició el 11 de julio del 2022 con una inversión histórica de 37.000 millones de pesos que comprende todo el proyecto, siendo la primera rehabilitación que ha tenido la línea más antigua de la red del metro desde que se inauguró el 4 de septiembre de 1969. Por tal motivo, su modernización era necesaria, ya que estaba funcionando con sistemas obsoletos y en malas condiciones. Así que a casi 3 años de iniciar su modernización ya se encuentran en servicio la ruta desde Pantitlán a Valderas, y ahora se prepara para su próxima apertura a finales de abril del 2025 correspondiente a las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec. Sin embargo, las estaciones Juanacatlán y Tacubaya se espera abrir al público a finales del 2025, mientras que la terminal Observatorio aún no tiene fecha de apertura ya que corresponde a la obra federal del tren El Insurgente. De acuerdo a las autoridades, el tramo de 4 kilómetros desde Cuauhtémoc a Chapultepec ha concluido su modernización con el 100% de los trabajos en las estaciones, los sistemas de vía, drenaje, energía eléctrica, el sistema de ventilación en el túnel, la red de protección contra incendios, el sistema de señalización y telecomunicaciones con fibra óptica, también la instalación de videovigilancia, el sistema de control y el seguimiento de trenes, así como las instalaciones hidráulicas, aire acondicionado, instalaciones eléctricas y baja tensión, subestaciones y alumbrado, red de multiservicios e inalámbricas. Además, se informó que los 29 trenes nuevos NM22 ya están totalmente ensamblados. Dichos modelos fueron fabricados por la empresa china CRRC y ensamblados en la planta de Querétaro, por lo que se compone de 9 carros con pasillos contiguos con ventilación para una capacidad de 2.200 pasajeros y una velocidad de 80 km por hora. Así que ante la conclusión de la obra civil y electromecánica, ya se encuentra en la última etapa de pruebas de autopilotaje para el proceso de certificación, el cual garantiza la seguridad de los usuarios y con ello permitir la reapertura de estas 4 estaciones a finales de abril del 2025. En donde estarán 24 trenes modelos NM16 y NM22 funcionando en la ruta. Eje troncal de la movilidad en la Ciudad de México. Modernizamos de forma integral la línea 1 del metro para beneficio de la población que la usa, para desplazarse con el fin de estudiar, trabajar y conectarse con los servicios más diversos, el esparcimiento y la cultura. Con el respaldo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, este proyecto de alta complejidad avanza en la sustitución, modernización y transformación de los sistemas mecánico, eléctrico, electrónico, hidráulico y de telecomunicaciones. Para la puesta en servicio del tramo que incluye las estaciones Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, el metro informa que se han finalizado las obras y actividades para dejar a punto túnel rehabilitado, vías, instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, subestaciones de alumbrado y fuerza tracción,
respaldo de energía, cárcamos, drenaje e instalaciones hidráulicas, red contra incendio, ventilación forzada, aire acondicionado en locales técnicos, telecomunicaciones, fibra óptica, red multiservicios y red LTE inalámbrica, señalización, control y seguimiento de trenes, fabricación de 29 nuevos trenes, rehabilitación de estaciones, videovigilancia en estaciones y trenes, y el sistema de recaudo. De manera coordinada, los trabajadores y especialistas de las distintas áreas del metro han dejado listas las instalaciones para reanudar el servicio con trenes más modernos, amplios, amigables con el medio ambiente, rápidos, confiables y seguros. Y así, llegamos a la etapa de las pruebas que permitirán la reapertura. Pruebas del Sistema de Pilotaje Automático CBTC. Obtención del certificado de seguridad emitido por entidad internacional certificadora. De nuevo, gracias a nuestros usuarios por su comprensión y la confianza depositada en uno de los proyectos más desafiantes y de mayor impacto y beneficio social de la Ciudad de México. Modernizar el corazón de la movilidad para que todos tengamos acceso al mejor servicio de transporte público. Porque en el metro, la nueva línea 1 te mueve y seguimos trabajando. Señalar, en conclusión, jefa de gobierno, que estas 4 nuevas estaciones, nuevas por su rehabilitación y su imagen que ya se pudo apreciar, han sido concluidas debidamente. Estas 4 estaciones significa que el metro ha concluido 85% de las estaciones que integran la línea 1. 17 estaciones con las que hoy usted integra han sido concluidas. La parte de vías, la parte de reparación del túnel, drenaje, instalaciones hidráulicas y cárcamos, ventilación forzada, aire acondicionado, instalaciones eléctricas, subestaciones de alumbrado, unidades de respaldo de energía, las redes de telefonía y TETRA, la señalización, la red contra incendio, el sistema CBTC, la fabricación de los 9 trenes, la rehabilitación de las estaciones y el sistema de recaudo han sido concluidos, jefa de gobierno. ¿Qué sigue? Sigue el último paso. No tiene que ver nada con instalaciones, pruebas particulares de los sistemas, todas esas fueron satisfactorias. Entramos a una fase muy importante en el metro y que representa la seguridad, que es la divisa principal en el metro, la seguridad de nuestros usuarios. Es la fase de pruebas y certificación. En esta fase se documenta muy puntualmente a través de 2.500 documentos que se tienen que elaborar el comportamiento del software con el tren, con el equipamiento de vías y con la comunicación con nuestro centro de control. Eso llevará todavía algunas semanas, está ya en curso, y una vez concluida la validación y la documentación, entra una empresa internacional especialista en seguridad ferroviaria, en nuestro caso la empresa SGS, empresa suiza, que emitirá el certificado de auditoría de seguridad ferroviaria, lo cual nos dará la acreditación y la garantía de seguridad, eficiencia y sobre todo eso, seguridad y eficiencia en el traslado de la línea 1 para los próximos 40 años. Es el momento que estamos viviendo. ¿Cuándo se concluyen estas pruebas? Estas pruebas estimamos estarlas concluyendo hacia finales de este mes. Ese es el informe que tenemos para usted, jefa de gobierno. Hoy está concluido todo absolutamente, al 100%. Tenemos una estación totalmente remodelada, una estación que recupera la esencia. Un aplauso al metro, un aplauso a sus trabajadoras y trabajadores, y un aplauso al Petri Suplentes.
y lo que tenemos son las pruebas y la certificación. En este recorrido vimos cómo ya se terminó todos los requerimientos físicos y no queremos que por apresurarnos dejemos algo inseguro. No se trata de un mantenimiento, se trató y se está tratando de una renovación total. Para nosotros es fundamental que esta línea 1, que es la más antigua, podamos ya estar en la última fase y en la ruta para concluir los trabajos. Sabemos lo que falta para llegar a observatorio, pero ya estamos en el último tramo. Para llegar a Tacubaya, después de Semana Santa, estaremos entregando 4 líneas Cuauhtémoc-Chapultepec. En el mes de junio estaremos entregando Tacubaya y enseguida se estará entregando hasta el Metro Observatorio. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.